Hace 500 años, Hernán Cortés contribuyó a unir la civilización de América a la civilización occidental e hispana. Pensamos en Hernán Cortés y pensamos en un brillante extremeño. Es tan brillante que se le puede considerar como uno de los grandes personajes de la historia universal. Se cumplen el 5º centenario cuando Hernán Cortés conquistó México. Conquistó el imperio azteca. Fue un hombre tan primero en la conquista y en integrarse en México que se le puede considerar el primer patriota mexicano. Fue un héroe necesario, un personaje imperial y global, podríamos decir. Aplicó las leyes de Indias en beneficio de los nativos y, por supuesto, fue modelo de poblamiento de España en América. Además, también se le puede considerar como explorador del Pacífico, agrandando y engrandeciendo más a España. Hoy el programa Huellas de Nuestro Tiempo les va a presentar un tema histórico apasionante y de centenario, porque se cumple el 5º centenario de la conquista de México por Hernán Cortés. El título va a ser Hernán Cortés, conquistador de México. Hernán Cortés es el título del programa que tenemos hoy en Huellas de Nuestro Tiempo. Un gran personaje, fue de todo, conquistador, explorador, marqués, vivió entre el siglo XV y el siglo XVI. Fue un hombre bien dotado, escribía bien, razonaba como si fuera un hombre de letras y, lo más importante, que él, con sus actos, sus hazañas, fabricó su propia figura, diríamos, su propia historia, su propia leyenda, en definitiva. El tema atrae, y atrae más porque, como antes decíamos, es el 5º centenario de la conquista de México por él. Para tratar el tema, para exponer el tema, como siempre en el estudio, contamos con un investigador, miembro, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que ya en otras ocasiones él nos ha ofrecido su trabajo. Yo les quiero recordar, por si ustedes pueden y tienen el deseo de verlo, ya presentó un tema previo, la vuelta al mundo por Magallanes y Elcano. Está, como siempre, a disposición de todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero don Fernando Jiménez Núñez, que siempre recibe el agradecimiento, diríamos, la cordialidad de estar con un amigo trabajando y tratando un tema, porque este programa es un programa de amigos. Así que, Fernando, de nuevo, pues muchas gracias por haber venido a grabar este programa que, así haciendo un poco de recuento en el tiempo, le teníamos proyectado para marzo de hace un año. Sí. Pero bien, todo llega. Así que muchas gracias, Fernando. Muy bien. Bien, y si te parece, vamos a situar el tema. Es un tema que yo, sin ser historiador, vosotros, que digo vosotros, tú y tus compañeros, cuando venís al estudio,
me hacéis historiador, médico, ingeniero, porque estudio con vosotros y es una acción muy agradable. Yo te voy a poner en situación. Posiblemente es necesaria la situación. El tema tiene unos antecedentes históricos. En la historia de España, nosotros tenemos que situar la relación que hay con Portugal, fundamentalmente en el siglo XV, porque son las dos naciones avanzadillas en el mar y que se dieron a la conquista, por lo menos al descubrimiento de nuevas tierras. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurría en esa España y Portugal del siglo XV, Fernando? Bueno, yo creo que previo a centrarnos en Portugal y en España, habría que hablar un poco de los cambios de base que se han ido produciendo a lo largo de los siglos anteriores. Es decir, podríamos citar pues, desde Alfonso X el Sabio, por ejemplo, en Toledo, con la creación de la institución de traductores, de la Escuela de Traductores de Toledo, que trajo muchos de los conocimientos que los árabes tenían sobre la marina, sobre determinados diríamos, utensilios para poder navegar, qué formas de barco tenían, es decir, una serie de cambios que no eran conocidos todavía en España. Y luego habría que también mostrar los cambios políticos que a nivel europeo se han ido produciendo, porque ahí tenemos, por ejemplo, pues la centralización del poder de los monarcas y el paso de la nobleza a cortesana, es decir, al lado del rey, la aparición de la diplomacia. Ahí diríamos que la Santa Sede va a ser pionera en esos cambios también de la creación de los primeros nuncios apostólicos. Es decir, que y sobre todo ya en el siglo XV el Renacimiento impulsa unos cambios de mentalidad muy importantes y en parte no solo por la nueva manera de enfocar, diríamos, la vida, sino también por la necesidad de buscar nuevas rutas para poder ir a la ruta de las especias hacia Asia. Y ya que los turcos primero se habían hecho a final del siglo XIII con la caída de Juan de Acre, de la isla y de esos territorios, y después en 1453 con la caída de Constantinopla. Y entonces, claro, por el Mediterráneo no se podía ir a hacer el comercio con las Indias, por lo tanto, o con Asia, y hay que buscar, o con la India, hay que buscar nuevas rutas. Ahí es donde Portugal es pionera, porque Portugal termina a final del siglo XIV, diríamos, el territorio que puede incorporar a la corona portuguesa. Los españoles todavía nos queda el reino de Granada, y por lo tanto estamos más inmersos en la conquista todavía, o reconquista, o unión de reinos, a la corona primero de Aragón también, que ya han terminado antes, pero la corona de Castilla, porque esto sería la corona de Castilla. Así que, de momento, Portugal, con don Enrique el Navegante, va a ser el que va a buscar una nueva ruta, ya que no se puede ir por el Mediterráneo, y por tierra es muy complicado, por mar, los portugueses pretenden bordear todo el continente africano, que no se sabía si se podía bordear por abajo. Es decir, que cuando pasen el Cabo de Buena Esperanza será cuando comprueben que sí que se puede bordear todo por abajo, ¿no? Pero ellos ya han ido haciendo una serie de exploraciones, incorporando, por ejemplo, pues, las Islas Afores, después las Islas de Cabo Verde. Complicaciones habrá con las Islas Canarias entre España y Portugal, pero bueno, una vez que Betancourt, un francés, conquista las Islas Canarias. Y después con las Islas de Cabo Verde y Guinea, pues también, aunque nosotros vamos a incorporar Guinea a partir del siglo XVIII por un intercambio con Portugal. Pero son los portugueses los que tienen Guinea primero, ¿no? Bueno, pues es decir, que están buscando una ruta para ir a la India segura, más larga, y siguiendo todavía un tipo de navegación que es la navegación de cabotaje,
que es no alejarse mucho de la costa. Sí, claro, es decir, tiene poco que ver con lo que va a hacer Colón, porque Colón precisamente en sus descubrimientos se tiene que meter, cruzar lo desconocido. Y a alta mar, claro está. O sea, que en ese gran sentido, incógnita. Claro. Es decir, con Portugal enseguida aparece, diríamos, ese tira y afloja, vulgarmente dicho, que los historiadores lo matizan muy bien, sobre derechos, de obligaciones, exigencias, y hay que empezar a hacer acuerdos y tratados. Sí. Así nos vamos a encontrar, como tú acabas de señalar, los tratados. Pues el primer tratado con Portugal para resolver problemas entre dos cortes hermanas, pues aunque siempre surjan problemas, pero hay que intentar negociar, ¿no? Claro. Y por lo tanto, pues el tratado de Alcasovas, por ejemplo, que se llama Alcasovas Toledo, porque es ratificado en Toledo. O sea que en el 78, en 1478, se firma. Los representantes de los reyes españoles con el representante del rey de Portugal, que me parece que era un infante portugués, firman en Alcasovas, en Portugal, en ese, creo que era una aldea o un pueblo pequeño, ahí firman el primer tratado, que es del 1478. Y después los reyes católicos en Toledo ratifican el acuerdo, por eso es Alcasovas Toledo, porque es ratificado en Toledo en el 79. Ahí interviene, ¿no?, el Papa Alejandro. El Papa Alejandro un poquito después, pero sí, enseguida. Pero Alejandro VI tuvo que poner, diríamos, un orden político. Hoy diríamos con este término político. En aquella época no se utilizaba tanto ese matiz político, pero sí de relaciones diplomáticas de una nación con otra. Pero es que es muy significativo, porque ya te lo he oído en otra ocasión a ti, cómo tuvo el Papa Alejandro VI que demarcar geográficamente por dónde podía ir uno y por dónde podía ir otro. Es decir, los litigios eran grandes, ¿no? De todas formas, previo, el Tratado de Tordesillas, que es el siguiente, el Tratado de Tordesillas está entre el Tratado de Alcasovas y las bulas pontificias. Porque la bula pontificia de Alejandro VI, que era un papa español, como sabes, pues efectivamente crea una línea divisoria imaginaria que dividía el globo terráqueo en dos, desde el polo norte al polo sur, y entonces todo lo que estaba a 370 leguas de las islas Azores hacia el oeste era español y hacia el este era portugués. Bueno, con esa división los portugueses no habían tocado nada, o sea que les habría tocado agua, porque lo que va a ser luego Brasil, que ahí no les toca. A lo mejor alguna isla. Que el Papa Alejandro VI pensó más en nosotros, no, es que no se conocían las dimensiones, ¿verdad?, del globo, y entonces fue puro azar. No se hacían mediciones correctas. Pero pero Portugal, que debía estar un poco receloso, pues engordió un poco, ¿no? Y entonces los españoles y los portugueses firmaron un nuevo tratado en el 94. Esto, si las bulas eran del 93, esto era del 94. Y en el tratado, quizá estaban recelosos porque ya habían firmado los acuerdos de Santa Fe, los reyes católicos y Colón. Y entonces vio que aquello, que no era ya ceñirnos a aspectos del Mediterráneo y un poco de bordear África, nosotros también, sino que podía ser algo más, porque la idea de Colón era llegar a las Indias, porque las medidas que tiene Colón del globo son mucho más pequeñas de la realidad. Por eso él, que era un poco, bueno, un poquito terco, vamos a decir, permitamos la palabra, él nunca reconoció, porque se tendría que haber llamado todo el continente Colombia, puesto que era Colón quien lo va a descubrir. Pero como él desempeñó hasta el cuarto viaje y todo, que lo que había descubierto son islas y que no es un continente, y que son islas que pertenecen a Asia, pues claro, llegó Américo Vespucio y nos lo quitó. Si te parece, Fernando, aunque sea esquemáticamente, porque hay que meterse con la gran obra. Bueno, espérate un segundo, lo de Tordesillas, porque Tordesillas varía un poquito, y es a partir en vez de ser de las islas de Azores, es desde las islas de Cabo Verde,
y entonces ahí ya coge parte de lo que va a ser Brasil, Ya. gracias a esa nueva medida. O sea que, pero bueno. Bien, si te parece, Sí. brevemente, porque Sí, porque es amplio el tema. Sí. te quería indicar que Hernán Cortés nos está esperando. Sí, bien. Que es el protagonista. Podemos pasar a él. Sí. Simplemente citar, hay un intermedio ahí y todas las actividades de Colón que ya están tratadas en otro momento, Sí. pero como recordatorio está bien pues que hagas un pequeño resumen para entrar en Hernán Cortés, si te parece. Bueno, breve, porque yo diría que los 4 viajes de Colón, lo que van situando no es el continente, sino que son las islas. Por lo tanto, es Cuba, es la Española, es decir, una serie de territorios cercanos al Golfo de México, pero todavía no es el continente. Para el continente tendríamos que esperar un poquito más, por ejemplo, pues a Núñez de Balboa, que va a descubrir el Pacífico, y esto va a ser muy importante porque, claro, a partir de eso se sabe ya que eso es un continente o que es un territorio muy amplio y que se puede pasar y que hay un nuevo océano en el otro lado. O sea que, por lo tanto, Núñez de Balboa es fundamental para entenderlo. Y luego también, por ejemplo, Ponce de León también descubre la fauna de lo que sería la Florida, que se llama Florida, cosa curiosa, porque él ve ese territorio el lunes de Pascua Florida, que es como se decía entonces. Y como era el lunes de Pascua Florida, después de la Semana Santa, el lunes de Pascua Florida, pues entonces le da el nombre de Florida. O sea que la Florida se llama en realidad por la Pascua Florida. Muy atractivo, tiene color. Sí, es bonito. Sí, o sea que es un detalle curioso. Luego después van a descubrir el Mississippi y otras zonas, todo lo que es la península del Yucatán. O sea que Fernando, a mí se me ocurre, porque toda esta estructura, diríamos, de viajes, de descubrimientos, necesita ya, diríamos, un sistema administrativo que encauce, dirija y controle todo esto, porque si no se quedaría pues solamente en lo que es la intervención casi del momento. Ya empezaron a aparecer descubridores, exploradores, colonizadores, y se podía haber hecho aquí qué sé yo, un tablero de muchos sin una cohesión. Es importante, tú como economista, desde el principio debió existir esa cuestión administrativa, me parece a mí. Bueno, las primeras leyes de Indias son de 1504, en la verdad Fernando el Católico, porque ya ha muerto Isabel poco antes, la reina Isabel. Pero la reina Isabel, por ejemplo, lo que sí que hace es dar medidas para la protección de los indios, en eso es muy pionera, y está muy influida por Juan de Flandes, que era un humanista muy importante. Y entonces la reina, pues eso no le da tiempo a hacer más, porque muere muy pronto, y por lo tanto ella no lo va a hacer. Pero ya se ponen las bases de lo que va a ser la estructura diríamos, de la metrópoli, que sería España, con los territorios que se descubren. Y así, por ejemplo, se ve la figura, diríamos, suprema, el supremo administrador de los territorios es el rey. Después se crearán el Consejo de Indias y la Casa de la Contratación, con sede en Sevilla. O sea que en ese sentido. Luego las audiencias, los virreinatos, etcétera, o sea que en ese sentido está ahí. Y en concreto yo diría que Cortés, hay que englobarle dentro de lo que sería los descubrimientos de Occidente. O sea que sería más amplio que solo la labor española, serían todos los descubrimientos de Occidente. O sea que donde habría que englobarlo. Y así, por ejemplo, pues si te parece, podemos entrar un poco ya en Hernán Cortés. Es decir, que yo, y además me agrada que hayas hecho esa exposición administrativa, porque no es pensar, se envían unos barcos con unos exploradores y que hagan lo que
buenamente puedan, sino que hay una estructura administrativa, política, sociológica, diríamos, también. Sí, sí. Que eso da cohesión y da valor a lo que se está descubriendo y da valor también a toda la organización, porque luego esa organización duró más siglos. Claro, Entonces claro. es importante que tú hayas transmitido a nuestros telespectadores esa idea. Pues a mí me agrada situarme hoy en Cortés, porque es un personaje que yo decía, pensando un poco en él, decía que es una de las grandes figuras que se puede considerar en la historia universal, en todo el mundo. Sí. Hay figuras como que se dejan aparcadas, vulgarmente dicho, y no se les considera. Pero Hernán Cortés, y en este año que estamos celebrando ese 5º centenario, a mí me parece que debemos dar vida a lo que tiene vida. Y en la historia Hernán Cortés tuvo vida. Pues me parece muy bien. Se sitúa, me parece a mí, a Hernán Cortés en Cuba. Le ponemos ahí, Bien. en ese punto de inicio de partida, pues vamos a ver qué hace Hernán Cortés. Bien, Ramón Tamames, que ha publicado hace poco un libro muy interesante sobre Hernán Cortés, que se han publicado tantísimos, pero está muy bien documentado. Este es pionero quizá en la idea de globalizar la colonización española dentro de esa experiencia occidental. O sea, que esto no es fruto casual solo de los españoles, sino que es fruto de todos los pasos que Occidente ha estado dando. O sea, que esa es la realidad. Y luego, en la expedición concreta que sale de Cuba en 1519 y que ha sido, diríamos, preparada con la autorización y con el apoyo del gobernador de Cuba, que en ese momento es Velázquez, y diríamos también contando, por supuesto, con el que va a dirigirla, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés se llamaba Hernán Cortés de Monroy y Pizarro. O sea que, y Pizarro porque su madre era tía de Pizarro, el descubridor después, y primos hermanos de ambos, conquistadores, Pizarro y Cortés. Bueno, pues esta expedición que sale, me parece que es marzo o abril de 1519, es una expedición que consta de 11 barcos. Algunos llegan a decir 9 y no 11, pero yo creo que he visto más lo de 11 barcos, que es ¿qué tipo de barcos habría que decirse son? Bueno, pues son carabelas. ¿Y qué es una carabela? Pues es un barco un poco más amplio, más largo, más ligero, pero al mismo tiempo con un velamen que puede ser cuadrado y con 2 palos. Algunas veces pueden llegar a tener 3, pero los que llevó Colón eran de 2 palos. Y por supuesto cuentan ya con unos avances científicos que va a utilizar también Cortés, claro, lógicamente, aunque él no tiene el mismo problema que tuvo Colón, que era atravesar desde la península hasta allí, era distinto, él se mueve en una navegación mucho más próxima, ¿no? Pero bueno, ya contaban con el astrolabio, que era una invención árabe, con cartografía muy avanzada, de los Canelli, por ejemplo, es decir, ya había unos avances, unos mapas más próximos a aquellos medievales que eran pura imaginación de lo que podía haber ahí. Así que, por lo tanto, hay unos avances importantes. Bueno, digo, son 11 barcos, 600 hombres, 20 caballos. Lo de los caballos tiene mucha importancia, porque a los indios les impresiona mucho porque no conocían el caballo. Por lo tanto, es importantísimo lo de los caballos. Es un dato muy curioso. Claro, eso es fundamental. Los cañones tampoco conocen la pólvora en ese sentido, y por lo tanto, nosotros ya desde Marco Polo la habíamos recogido y los árabes ya la conocían. O sea que en ese sentido, pues bueno, es distinto. Me parece que son 10 cañones los que se llevan y 200 arcabuces también. Bueno, pues ese es el material con el que parte Cortés con el acuerdo con el gobernador de explorar
la península del Yucatán y las islas próximas, no de conquistar ningún territorio mexica, es decir, mexicano, sino de hacer eso. Pero Cortés ya tenía sus ideas muy planificadas. Sí. Fernando, a mí me da la impresión, perdona, sí, que Cortés era un pequeño revolucionario. Era un hombre muy inteligente, era un hombre inquieto, muy lúcido, muy culto, había estudiado en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, conocía muy bien los clásicos, por ejemplo, pues, las conquistas que se habían llevado a cabo, las conocía fenomenalmente bien, conocía los clásicos muy bien. Y además, pues, él tenía un espíritu, que ese espíritu pertenecía al Renacimiento, un espíritu aventurero, si quieres, un espíritu ávido de conocimientos, y por lo tanto, y con una fe enorme en sí mismo. Era un hombre, alguno podría decir que lo que tenía era un gran ego, pero era un gran ego fundamentado en su personalidad y en su capacidad. No era un ego de esos fatuos que luego se derriten enseguida. No, sabía muy bien dónde quería ir. Bueno, él si te parece, Fernando, es que llegamos, después de esa exposición de los rasgos de la persona, a la mitad del programa. Uy, pues vamos a tener que ir un poco más deprisa. No. Y continuaremos en el viaje a la península de Yucatán, después del descanso. Amigos, también a ustedes, animarles, como siempre, a que continúen con nosotros en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos tratando un tema histórico porque se celebra el 5º centenario de la conquista de México por Hernán Cortés. La figura de Hernán Cortés está en el ambiente de este plató hoy y en el ambiente también de nuestro programa Huellas de nuestro tiempo. Tenemos en el estudio, que en la primera parte ya nos ha ido situando históricamente el gran acontecimiento de la exploración y conquista de América, a don Fernando Jiménez Núñez. Es doctor en políticas, en ciencias políticas y economía por la Universidad de Madrid, profesor titular de la misma universidad, investigador, y a mí me llamó mucho la atención cuando yo veía en el anuario, en la cofradía, que tú tenías un trabajo de investigación en la época isabelina en la relación con todo ese intento histórico que Italia ha tenido de la unificación de Italia. Sí. Me agradó mucho. El Resorgimento. Me agradó mucho cuando leí ese trabajo de investigación tuyo, pero no solamente he visto que te has quedado en épocas pasadas, la época de Carlos V es un intermedio, sino que también tú investigas sobre todo en el siglo XIX, que es un siglo importante para el mundo europeo que tú has citado ya, cómo interviene ese mundo en todo esta trama de descubrimientos y de exploración que estás exponiendo. Pues bien, Fernando, nos hemos quedado y nos embarcamos porque nos vamos a la península de Yucatán. Ahí te hemos dejado. Bien. Quizá un pequeño inciso, porque antes de desembarcar en la península, diríamos que hay un receso, hay un desembarco muy corto para recoger a un náufrago que será muy importante,
que es Jerónimo de Aguilar. Este Jerónimo de Aguilar, que no sé exactamente cómo llegó a ser náufrago, pero que está ahí, sí, y que saben que estaba, y por eso van a recogerle, pues va a ser el traductor primero que tiene Cortés para entenderse con los nativos que encuentra en Yucatán, en la península, es decir, en México, en la zona de México. Por lo tanto, es muy importante, porque luego tendrá otro, que será la Malinche, es decir, la que va a ser luego su amante, y que será la gran traductora, en ese sentido, que es doña Marina, como el nombre, sí. Y luego... Ahí la tenemos en pantalla. Sí, efectivamente, esa es doña Marina, la Malinche, que le será entregada, era muy de este periodo y de esta zona, el entregar obsequios, y se entregaban personas, esa es la realidad también. Pero pobre mujer, el obsequio sí, era verdad. La mujer. No pertenecía a las clases bajas de su pueblo, era una mujer de buena familia, diríamos, si podemos aplicar ese término, de buena posición, pariente de los caciques, de buena posición social. De buena posición social, sí. Una mujer inteligente, sí, que le será muy útil a Cortés, utilísima. Y efectivamente, ahora ya yéndonos al continente, que es donde le entregan a doña Marina, a la Malinche, pues ahí Cortés se va a enfrentar con los primeros indígenas, los nativos de esas zonas. Estas son zonas de repúblicas, empleando un término occidental, diríamos feudatarias, es decir, repúblicas que dependen del imperio azteca, o mexica, como se le decía en aquella zona. Es decir, que estaban con una relación estrecha, que no quiere decir de amistad, que era todo lo contrario. Sí, sí. Es decir, que todos estos pueblos primeros que conoce en Yucatán Cortés están en relación con el imperio azteca, pero no son amigos de los aztecas. Y eso es lo que va a aprovechar Cortés. Una vez que él se da cuenta y una vez que se enfrenta también a algunos de ellos por las armas, ¿no?, y les vence, estos pueblos se convierten, como por ejemplo la República de Escala, que es la que entrega a la Malinche a Cortés, pues se convierten en aliados suyos. Cortés prepara una estrategia muy clara antes de recibir a los emisarios de Montezuma, prepara una estrategia muy clara de alianzas con los pueblos que precisamente en el fondo eran enemigos de los aztecas. Por lo menos estaban descontentos. Descontentos de la opresión. ¿Por qué? Pues por ejemplo, tenían que entregar alrededor de 20.000 jóvenes todos los años a los aztecas, y esos 20.000 jóvenes, que eran mujeres y jóvenes, hombres, unos eran utilizados como alimento y ofrecidos a los dioses aztecas en sacrificio, el corazón, etcétera. Las vísceras se tiraban desde los templos a una parte que había preparada para las alimañas que tenían allí para que las devorasen, y las piernas, parte de los brazos, el tórax, etcétera, eran alimentados o los utilizaban para comer la mayoría del pueblo azteca. Es decir, que eran antropófagos, caníbales, comían al ser humano. Es una de las cosas que más, diríamos, violencia le produce a los españoles y especialmente a Cortés, el que hiciesen eso. Incluso en los 6 meses, una vez que se encuentra con Moctezuma, una de las cosas en las que está presionándoles para que dejen de hacer eso. Eso le influye mucho. Luego hay otras costumbres que tampoco le gustan mucho a la mayoría de los españoles, que tienen también, pero sobre todo es esta la que quiere que la prohíban. O sea que eso será un elemento. Pero bueno, lo importante aquí es que Cortés se busca la alianza de todos esos enemigos, quizá aquello de
los enemigos de mis enemigos son mis amigos, Sí, sí. pues eso va a unir muy bien a Cortés con todos estos pueblos o repúblicas que están alrededor de Fernando, Moctezuma. ¿nos podemos situar en 1519 o por ahí? Sí, estamos en 1519, sí. Bien. Bueno, hay un enfrentamiento también después, que es la batalla de Otuba, pero bueno, lo importante es que se encuentra con Moctezuma, se encuentra Cortés en noviembre del 19. Ahí primero está a orillas del lago donde está situada la capital de Moctezuma, y la verdad es que la primera visión que tiene Cortés y los españoles de la ciudad la describen como la ciudad más hermosa que habían visto. Es una ciudad que recuerda un poco a Venecia, porque está en el centro del lago. Es una ciudad que tiene parte, diríamos, terrestre, en la isla que hay en el centro, y canales por muchos sitios. Canales que se pueden elevar y bajar, y luego miles de barquitos alrededor moviéndose. Curioso. Pero es un gran lago, ¿no? Un gran lago, pero en el centro hay o había, mejor dicho, porque luego Fernando, como un paréntesis, sí. A mí me ha llamado mucho la atención cuando yo miraba nombres que tenían una fonética muy complicada. Mucho. Complicadísima. Ellos pronunciarían todas esas grafías, y yo veo que incluso para nosotros, yo cuando he querido leer Texcoco, por ejemplo... Sí. O Tenochtitlán, que también... ahí Tenochtitlán es la capital de ellos. Es que hay que hacer un ejercicio de fonética muy complicado. Sí. Yo pienso que a lo mejor es una opinión mía, que el idioma, la escritura y todo este tipo de cuestiones lingüísticas sería de una clase muy reducida, ¿no? Pues, posiblemente el pueblo haría ahí, qué sé yo, una fonética muy peculiar, ¿no? Ahí es donde fue muy útil para poderse entender tanto Aguilar como Doña Marina, porque fueron los traductores. Porque y Doña Marina además le servía un poco, no digamos de espía, pero le servía un poco porque podía escuchar, podía oír lo que decían, y podía prevenir a Cortés de algunas cosas, como va a hacer, de algún posible levantamiento y de algunas cosas. Es decir, que en eso... qué complicación. Es decir, que en el fondo, yo en el campo psicológico siempre lo llevo a ese terreno, digo, qué mente tan compleja, tan complicada, en el fondo sanguinaria, pero en la expresión también muy alterada, porque, hombre, es muy fácil expresar una idea con 2 grafías o 3 o 4, pero no con esa cantidad y además muchas de ellas complicadas, junto a una C, una T. Claro, todo eso a mí me ha llamado mucho la atención, Fernando. Bueno, perdóname mi intervención, pero es que siempre... No, decía que algo que no he señalado es porque, claro, aquí dices, bueno, si el gobernador de Cuba, Velázquez, le ha dado indicaciones de no entrar al continente, sino simplemente en lo que es el Golfo, y aquí estamos en el continente, ¿qué ha pasado? Pues sencillamente que Cortés se ha enfrentado a los que eran partidarios de seguir las indicaciones de Velázquez, y se han pasado casi todos a Cortés. Y entonces han decidido todos, en vista de los regalos de oro, etcétera, que recibían, han pensado que era mejor continuar en la otra dirección. Y al mismo tiempo, Cortés en la costa ha fundado una nueva ciudad, que es la ciudad rica de Veracruz. O sea, que de la Veracruz, que luego será Veracruz, pero de la Veracruz. Bueno, pues, y ahí ha creado en esa ciudad un cabildo, o sea, que hay un cabildo que va a regir la ciudad, y a este cabildo es a los que les solicita el que le nombren capitán general de la conquista. Eso por un lado. Y él al mismo tiempo, con presentes importantes, manda
a varios emisarios para que se trasladen a España y lleven al emperador Carlos V, o Carlos I de España, que Carlos V es como se le conoce siempre, pues Carlos V, para que el emperador le reconozca como gobernador y como capitán general de esos territorios. Bueno, dejemos eso ahí. El caso, entonces, siguiendo con lo que estábamos viendo. Bueno, Moctezuma y Cortés diríamos que conviven bien durante 6 meses. Existían leyendas que se decía que algún día llegarían hombres blancos con barba, y esas leyendas que ellos tenían hace que cuando les ven llegar, y sobre todo subidos a caballo, pues eso les parece, no saben, al principio no saben si el caballo y la persona forman una misma entidad, o como es, o sea, imaginaros ver eso así, ¿no?, que no se ha visto, y encima con armaduras y cosas de estas, ¿no? Así que todo eso influye mucho. Y ahí diríamos que en el imperio mexica o azteca hay partidarios de acabar con ellos, pero en cambio Moctezuma diríamos que quiere mantener cierta relación con ellos, y invita a Cortés a su palacio y a los españoles que están allí, los 600 españoles que habían ido, pues hay aproximadamente 400 más o menos son los que están ahí, entre los que está, por ejemplo, Alvarado, por ejemplo, y otros capitanes de Cortés, o sea que también están allí presentes, y la relación diríamos que va bien hasta mayo de 1520. En mayo de 1520 hay ciertas complicaciones porque el gobernador de Cuba envía 19 barcos para apresar a Cortés, porque se ha salido de los acuerdos, ¿no? Sí. Entonces, 19 barcos. Y llegan a la ciudad de Santa Fe y la toman. Y entonces Cortés tiene que marcharse con un grupo importante de españoles y deja al mando de los españoles dentro del imperio azteca, deja al mando, en este caso, a Alvarado. Bueno, dejamos a Alvarado ahí, Cortés se va a la costa para enfrentarse a los 1.500 hombres más o menos que había mandado el gobernador de Cuba, y al llegar Cortés de nuevo, o sea, regresar a la costa, ahí convence a gran parte también, porque era un hombre muy hábil, les convence de que donde está, diríamos, las posibilidades económicas y coloniales, etcétera, era en el imperio azteca. Por lo tanto, nada y les convence para que se pasen a él. Y se pasan todos, o casi todos, y los que no son hechos prisioneros, entre ellos, como he señalado antes, Narváez, que es el que dirige la expedición, es hecho prisionero por Cortés. Y ya con esos antecedentes toma la ciudad con facilidad. No, la cosa se complica, porque mientras no está Cortés, la ciudad sí la toma, pero me refiero a la ciudad, la capital de los aztecas, no. Sí. Ahí están en el palacio de Moctezuma, y Alvarado le han pedido permiso para hacer una serie de sacrificios en el gran templo del dios de la guerra. Y entonces él lo consiente, pero una vez que están reunidos muchos de los soldados de Moctezuma dentro del templo, alguien, o posiblemente también él, tuvo miedo de que pudiesen preparar una sublevación, puesto que ellos eran muy pocos, y allí había miles de guerreros aztecas. Él manda acabar con los que están ahí reunidos, y eso levanta o produce un levantamiento terrible de toda la ciudad contra los españoles. Cortés, que regresa lo más rápido que puede, cuando llega se encuentra que aquello es una situación imposible, y entonces deciden abandonar la ciudad y regresar de nuevo hacia las repúblicas aliadas que tenían ellos, y abandonar el imperio azteca, ¿no?, en ese sentido. Ahí se produce la famosa, que es el día 24 de junio, el día de San Juan, me parece que es 24, me parece que es el 24, pero bueno, de la famosa Noche Triste,
en la que mueren muchísimos españoles, y más de 2.000 indios. Españoles mueren, para algunos, más de 200, otros 150, pero bueno, una cantidad hasta el punto que produce una depresión muy importante en los españoles. Pero el primero que la supera es Cortés. Los demás estaban hundidos, pero Cortés es el primero que la supera. ¿Cuándo podemos decir que toma ya el imperio y se hace...? Se pasan ahí más de como unos 8 meses hasta que regresan ya en el 21. O sea, en 1521, y con una preparación y una estrategia magnífica. Construyen 13 bergantines y más de 3.000 canoas, porque claro, esa ciudad había que tomarla por el lago, y necesita todo eso, pero es una conquista épica, porque imaginaros cruzar montes y varios cientos de kilómetros con todos esos barcos. Y todo eso lo cruzan, o sea que es una experiencia verdaderamente épica. Y llegan allí. Cuando llegan, van a asediar al imperio azteca. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es cortar el agua. El acueducto que tienen lo cortan para que no tengan agua, porque el agua del lago no es plenamente... o sea, no se puede tomar normalmente, y por lo tanto, porque es medio salada, tienen productos que no eran adecuados para la salud humana. Pero toman la ciudad en el 21, ¿no? En el 21, o sea, 3 meses de asedio, por hambre y por sed, con muchísimos enfrentamientos puntuales y utilizando todos esos barcos que han trasladado. Y entonces, hasta que al final, Moctezuma ha sido asesinado, no por los españoles, sino el pueblo azteca le culpa de todo lo que está ocurriendo, y por lo tanto a pedradas pues va a morir aquí, 3 días después de ser herido. El hecho importante es que toman el imperio, y a partir de ese momento, yo decía... El 13 de agosto de 1521... el nuevo sucesor de Moctezuma, bueno, ha habido uno en medio, que dura unos meses porque muere de viruela. También el gran aliado de los españoles es la viruela, que es una enfermedad que llegó de Occidente, claro, y que la llevaron los españoles, en ese sentido. Toman el imperio y aquí es donde está la gran epopeya épica que tú habías dicho. De ese momento, del 21 hasta el 24... Cortés es el gobernador, es el capitán general y hombre fuerte. Un hecho, Fernando, en esta última parte que nos queda del programa, que yo quiero que tú lo señales. Las conclusiones un poco. Desde 1521 aproximadamente hasta 1821 o por ahí, el dominio de España se mantiene. Luego empezará la independencia de todas las naciones americanas. México lleva, desde el 21 es independiente, o sea que lleva 200 años. 200 años. 200 años Bien, de independencia. Pero hay 2 cuestiones que yo quiero que tú aclares en esta última parte del programa. Tenemos poco tiempo, pero suficiente. Luces y sombras de toda la conquista. Si te parece, aunque sea breve, empezamos por las luces. ¿Cuáles son las luces? Quizás las luces tendríamos que señalar, como dice la presidenta de la Academia de la Historia, Carmen Iglesias, que fue compañera mía de departamento, pues Carmen dice que el problema es que se han vertido muchas mentiras históricas. Y ella dice que frente a las mentiras históricas hay que luchar con la misma fuerza que contra las dictaduras. Es lo que señala Carmen. Una frase ejemplar. Ejemplar. Pues, y entonces diríamos que luces muchas, porque no cabe la menor duda que Cortés fue realmente conquistador, no fue nada más que 3 años, del 19 al 21. Luego lo que es un gran descubridor, un gran creador. Crea una ciudad nueva magnífica. Tal ciudad crea que en el siglo XVIII se la consideraba una de las ciudades más hermosas del mundo y con un poder económico inmenso. Crea hospitales,
crea colegios, primero para la Sí, nobleza sí. criolla, pero también para la nobleza nativa. El mestizaje. El mestizaje es inmenso. Aparece, como señalan algunos historiadores mexicanos, una raza cósmica. Consideran que es la mezcla del pueblo azteca Sí, con sí. los españoles que llegan. O sea que en ese sentido, una raza cósmica. Es una luz maravillosa. Maravillosa. O sea que hay grandes... Sí. podríamos decir que también que Cortés es un hombre muy culto. Sus cartas al emperador Carlos son, para algunos intelectuales, hasta ese momento, se considera que solo la Celestina y las cartas de Cortés son lo más culto y mejor escrito que había hasta ese momento. Una comparación O sea maravillosa. que, pues sí, eso Sí. es lo que se dice Bien. en ese momento. La luz La se ha sombra. demostrado, yo dije hasta el siglo XIX que hay una independencia, está manifiestamente expresado. Pero también hay una sombra Sí, a lo largo de toda la historia, la gran sombra de la leyenda negra, y que muchos historiadores debían poner esta idea al alcance del pueblo, porque se escriben muchas novelas, pues podrían escribir una novela en plan novelado, podrían escribir algo que neutralizase o por lo menos en contra de esta leyenda negra que no tiene un fundamento. Pero bien, Fernando. Las sombras. Las sombras. Bien. Bueno, las sombras yo diría que son, van con cualquier conquista. No solo de los españoles, Sí. sino de los británicos, de los franceses, después de los alemanes. Es decir, las conquistas pues llevan sombras, lógicamente, pero lo que no se puede decir nunca es que la corona española no protegiese con leyes a los indios. La corona española, en este sentido, podríamos decir que el presidente de México, López Obrador, que ha pedido que la corona española y que la Santa Sede pidan perdón por la conquista, no es justo, porque la corona española se preocupó. Los desmanes, en todo caso, hay que tener en cuenta el factor distancia. La metrópolis está a miles de kilómetros de América, y cuando hubo problemas, hubo luego el juicio que se hizo, pues bien, a los virreyes, Sí, bien, y a otros sobre muchos. todo cuando... O sea, que no se puede culpar a la corona. Sí, y luego podríamos decir también que a lo mejor, oye, tendrían que ser más responsables no precisamente los españoles, sino los criollos, descendientes de españoles, pero criollos, que después de 200 años siguen manteniendo ciertas injusticias con los indios. Porque precisamente el sector indio actual ha criticado esto del pedir perdón. Dice que no es cuestión de pedir perdón, sino que los políticos actúen. Y en esto, por ejemplo, podríamos decir que lo hacen ya incluso los grupos más partidarios o más duros dentro de los grupos indígenas. O sea que en ese sentido, pues podremos decir que se dejen de demagogia, como señalan algunos también, algunos historiadores, incluso hispanistas británicos, que señalan que menos demagogia y más investigación. Es decir, lo que hay que ir es ir a las fuentes, ver las cosas, y se podrá criticar lo que se haga, pero no partiendo de lo que decía la leyenda negra, que la leyenda negra pues, contra España partió en parte por el padre de las Casas. El padre de las Casas es verdad que es el hombre que más hizo por los indios, o uno de los que más, pero también es cierto que llevado de cierta vehemencia, pues a veces se suele decir que el purgatorio está empedrado de buenas voluntades, o el infierno, como también se dice, de buenas voluntades. Y entonces el padre de las Casas, que fue útil en cierto sentido porque defendió mucho a los indios, pero en cambio fue demasiado duro y exagerado con los españoles y con la conquista de los españoles. Por ejemplo, en cuanto a la población, él dice
aunque en eso coincide también con los cronistas, porque yo creo que alguien que no he citado y que es importantísimo para conocer todo esto es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es el hombre que va al lado de Cortés y que luego escribe ya en la segunda mitad del siglo XVI una obra que se llama La verdadera historia de la conquista de México. Un libro magnífico, un clásico, hay que leerlo un poco, hay que tener en cuenta que está escrito en castellano antiguo, pero bueno, se sigue bien a pesar de todo. Pues Bernal Díaz del Castillo critica a veces a los cronistas oficiales, que por ejemplo pues teníamos a Gomara, entre otros, que ensalzan mucho y hacen un héroe a lo mejor demasiado alejado de la realidad también a veces, ¿no? Y en cambio Bernal Díaz del Castillo, en lo que sí que es exagerado, es a la hora de contar los indios. Porque cuando se enfrentan allí, mete 200.000 en cuanto Fernando, te descuidas. Llegamos al final del programa. Sí. Algo más destacado y sobresaliente, pues que resuma y sintetice un poco todo esto que magníficamente nos has expuesto. Pues yo diría que la conquista de México trae o lleva varios elementos fundamentales. Lleva la cultura, lleva la lengua y sobre todo lleva lo que entonces era imprescindible y fundamental para los hombres, lleva la religión. Bien, Fernando, con esas 3 grandes ideas terminamos el programa. Yo te agradezco que después de tanto tiempo, pero Dios aprieta, pero no ahoga. Y por ese motivo tú y yo estamos aquí hoy, aunque haya pasado un año después de la pandemia, exponiendo a Hernán Cortés. Que continúes tus investigaciones y que continúes también participando en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les animo a que no nos dejen, que sigan, porque Huellas de Nuestro Tiempo deja una gran huella en el espectador. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.